Bien, bendiciones en este nuevo comienzo de semana. Que el eterno Dios los bendiga y que como siempre decimos al terminar el día del Señor, el Shabbat, Shavuot Tov, que tengan una buena semana bendecida en el eterno. Hoy estaremos agregándole al estudio de Kitab Bo, de la porción de esta semana, dos temas muy importantes que deben de conocer todos los creyentes en Mesías, que es la bendición y la maldición. Por ello, en este día vamos a estar viendo estos textos para que podamos aprender todos qué es realmente la maldición y de qué se trata las bendiciones cuando la escritura, la palabra de Dios nos enseña exactamente. Y que podamos con este estudio de las escrituras aprender, vuelvo y repito, qué es realmente bendición. Y cuándo fue que fueron establecidas y cuándo fue que fueron dadas de a viva voz del Eterno a Moisés para que la transmitiera no a un grupito o a una comunidad chiquita, sino a toda una nación, a todo un pueblo. Así que preparémonos para ello. Y damos gracias desde ya al Eterno por todos aquellos que de alguna manera van a estar viendo y oyendo este video, y que les sea de grande provecho para su vida como creyentes en Cristo, en su crecimiento espiritual. Recuerden que no nos podemos estancar. La vida del creyente es continua, es un caminar. Por eso se les conocían a los primeros creyentes, no tenían título. El título vino después, se lo pusieron la gente. No, nos pusieron ese título la gente. Pero la escritura nos enseña en el libro de los Hechos que todos los que Jesús, el Cristo, le habló a los discípulos para que comenzaran a hacer el trabajo de buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y con este capítulo de 28 de Mateo, lo que se llama la Gran Comisión, pero a veces como que confundimos la Gran Comisión, o a lo mejor es que no teníamos claro cuál era la Gran Comisión. Y la Escritura nos enseña a ir por todo el mundo y a ser discípulos. Y a veces las expresiones que se oye hoy día, no, esa frase no está ahí. Pero el texto dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Luego viene de alcanzarlo y dice, y viene lo que la mayoría conocen como el bautismo, y también lo que es una purificación, para que entonces, ya siendo discípulos, entonces pueden ir y hacer discípulos. Además, el texto también agrega que les enseñe, no dice, no dice predícales, eso es antes, sino dice enséñales a guardar todas estas cosas que yo les he enseñado, Yeshua, Cristo, Jesús. Y por eso dejó el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Divino, el mismo Espíritu del eterno Dios divino, como se conoce, como se ve en el texto original en hebreo,
el Ruach HaKodesh o el espíritu que viene de lo sublime o lo santo de lo santo de Dios, el cual Yeshua mismo lo tenía. Y entonces allí vemos en la escritura que bendito es el Eterno, sí, bendito es el Eterno, aleluya. Y que aprendamos después de ser discípulos, aprendamos a ser discípulos, a que guarden todas las cosas, enseñándole esto, es enseñar, enseñar. Y eso es lo que no, no voy a decir eh, que mejor dicho, sí hay que decir que para eso es esta comunidad, congregación puerta abierta, enseñar, enseñar, enseñar. Muchas veces, en algunos momentos se predica, claro que sí, pero normalmente este ministerio Puerta Abierta es enseñar, que tiene que ver con hacer discípulos y que tiene que ver que ellos también enseñen. La importancia de maestros, la importancia. Muy bien. Entonces, esta porción, que es un complemento del estudio de la Torá de esta semana, que ya terminó en el día sábado o Shabbat, es muy importante tenerla clara. Vamos a estar viendo la bendición, la maldición y el consejo del Eterno para poder entrar entonces a la porción de esta semana, que también después de grabar este video, estaré entonces enseñando la parte que corresponde a la parashá número 51, o recuerde que esta de la semana es la 50, y ahora vamos a la 51, que corresponde a casi ya estamos por concluir el libro de Deuteronomio, que es la porción Nixabin, que quiere decir estar firmemente parados o estar de pie. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Qué significa estar de pie en Cristo? ¿Qué significa, de alguna manera, que estemos sólidos en la fe que el Eterno nos ha dado, para así también bendecir a otras personas? Así que gracias te damos, Eterno, porque nos permites y nos usa, por tu misericordia, y permites también a aquellos que están en el camino, que por tu misericordia también estamos allí. Ellos están allí. Continúa enseñándonos, dándonos hambre y sed de tu palabra. Y esa palabra que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra, discierne los pensamientos, los tuétanos, dándonos a entender que va a la profundidad del ser humano, de cada uno de nosotros, para mostrarnos lo que hay y para mostrar lo que hay que corregir, para colocar adentro. Y siembra y escríbelas en cada uno de nuestros corazones para tu gloria y tu honra, por los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos estado viendo, porque esta, como ustedes ven allí, es la séptima sección de la Parashá Ki Tavo, cuando llegue, y Deuteronomio capítulo 28:7 al capítulo 29:8. Y la importancia de esto es que ha sido sumamente productivo todo lo que hemos visto hasta ahora, pero ahora mucho más enriquecedor y productivo para nuestras vidas, para aprender
algo más, agregarle más en el conocimiento para hacer, para ponerlo por obra, para ponerlo por práctica. De eso se trata cuando Jesús se apartaba con sus discípulos y a ellos les enseñaba, como enseña en el Evangelio de Lucas capítulo 11, se apartaba con ellos y les enseñaba. Y una de las cosas que necesitamos aprender es esa palabra mismo, es continuar aprendiendo después que uno ha recibido a Cristo, ha marcado esa pauta y ha comenzado a caminar como Jesús mismo dice en los evangelios. Así que esta porción, tenga su cuaderno, va a descubrir ciertas cosas que les va a ayudar en su propio crecimiento espiritual. Muy bien. Antes de ello, vean este pasaje. Para ello voy a quitar la cámara para que ustedes puedan leer el texto que aparece allí. Y por supuesto, los que están, mis amados, en Facebook Live, no están viendo esta lámina, pero sí les recomiendo que entren en Isaías 58, verso 8, y el propósito de todo ello, lo que antes de arrancar, por decirlo de una manera, para hablar acerca de la bendición y la maldición, es cuál es el propósito de la Torá. ¿Cuál ha sido el propósito de estos primeros 5 libros de la Escritura que a la mayoría de nosotros, como me ocurrió a mí en el pasado, que yo pensaba que, o como nos enseñaron, que la Biblia tiene 66 libros y es correcto, pero explico, pero todo fue paulatino, es decir, poco a poco comenzaron a integrarse libros de lo que hoy conocemos como nuestra Biblia. Cuando el eterno Dios le levantó el pueblo de Israel y como nación, comenzó como un pueblo, comenzó como una familia, comenzó realmente con una familia, con Abraham, y lo tremendo es que después se transformó en un pueblo, y después de ser pueblo se transformó en un país, en una nación. Y vemos también en este proceso nuestras vidas en paralelo. Cuando venimos a Cristo, inmediatamente no entendemos que somos hijos de Dios o que pertenecemos a un pueblo o, o que ¿cómo es esto? Y uno por fe comienza a caminar porque el evangelio se predicó y se enseñó que el camino, la verdad y la vida, y lo que requiere el ser humano es que a través del sacrificio de Yeshua se reciba la salvación, la cual hay que mantenerla. La salvación bíblicamente, como está escrita a toda la humanidad, no se pierde, está allí, es como un pacto, está grabado, está hecho en sangre en el madero de Yeshua, pero nos manda que debemos cuidar esa salvación, y esa salvación, para cuidarla, la misma Nuevo Testamento dice santidad. La santidad es la que nos hace, como dice el libro de Apocalipsis, que el que venciere, el que llegara hasta el final, ese será salvo. Lo dice así de esa manera. No le agrego, no le añado, no le quito, dice será salvo. Que hay doctrinas y todo, hermano, tranquilo. Lo que nos importa es lo que dice la Escritura. Habla mi palabra, lo que dice la Escritura en contexto. Entonces, ¿cómo se mantiene? Bueno, dice que por la santidad, porque sin ella nadie le verá. ¿Y cómo uno puede llegar a tener la santidad si no conoce al Santo de los Santos, o si no conoce al Dios Todopoderoso en su esencia
de santidad total, el cual entonces hay que ir al comienzo de cómo fue creado el hombre. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios es que nos enseña entonces el hombre se le enseñó, pero en el primer Adán tenía todo el 100% de la esencia de Dios en su vida. En todo, espíritu, alma y cuerpo, todo era 100% producto mismo de la divinidad de Dios. Era Kadosh, santo, el hombre, igual que el Eterno. Viene el pecado y cuando viene el pecado, ¿qué es lo que hace? Mata al hombre. Y lo mata, lo lleva a un nivel humano, pero sin la santidad. Escuche esto, escuche esto. La escritura dice que le advierte a Adán, por eso las bendiciones y las maldiciones, para que entiendan lo que significa saber las bendiciones y las maldiciones, como es como repetir el momento, porque es tan importante esto de volver a lo inicial para entender que lo que está ocurriendo con estos pasajes que ya mencioné es volver al punto otra vez del Edén, cuando el Eterno le dice a Adán, le dice a él, que de todo árbol del huerto puedes comer. Quizás eso no lo entendíamos. Quizás no me gusta esa fruta, no me gusta aquello, o es esta fruta y todo aquello. Pero la esencia de esto, la esencia es, puedes comer. Comer es exactamente, en un sentido, para que lo entienda, lo que estamos haciendo ahora. Comiendo la palabra, digiriendo la palabra, escudriñando la palabra, porque hay que alimentar el alma y el espíritu, y como consecuencia el cuerpo se renueva. Y le dice, del árbol del conocimiento del bien y el mal, no comas, porque el día que de él comiere, morirás. Morirás. No un de una casa, la muerte. Lo sorprendente de esto es que cuando Isha o Eva come de ese árbol, se da cuenta que no muere. Ella pensaba que en ese momento iba a morir, pero debo corregir. Ella no sabía que era morir. Adán no sabía que era morir. Ninguno de los dos sabía que era muerte. No, porque el Eterno los creó, como dice esa misma palabra que acabo de decir, eran eternos. Porque la naturaleza de Dios total en él fueron creadas. Ellos fueron creados, mejor dicho, Adán fue creado, porque Eva fue creado de ese Adán. Este Adán fue creado divino, completo, como lo es Dios. Por eso entendemos, o para que usted entienda hoy, cuando dice la escritura allá, mucho más allá adelante, en los libros que han ido agregándosele a todo lo que es la Taná o la Biblia, que dice, el primer Adán pecó, pero el segundo Adán no pecaría. Aquí es Adán. Aquí es otro Adán. Y por eso a Jesús en los evangelios le llaman el Hijo del Hombre. Ese ser que siendo con la figura de el Adán inicial, ahora este Adán va a cumplir la santidad de Dios en él mismo para con su misericordia ofrecerla al mundo.
Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Y el día que comieron del conocimiento del bien y el mal, porque después comió Adán, vio que no se murió. Vuelvo y repito, no sabían. No sabían. No sabían qué era esto. ¿Cómo lo supieron? Cuando comió, entró la muerte y ahora la muerte en ellos es que podían entender, oh, ahora estamos separados. Éramos como dioses, como una esencia de Dios mismo y ahora están separados. Muy bien. Mira el texto que está en la escritura, está en la pantalla. Y también a los que están en Facebook, se lo voy a leer. Dice, el propósito de la Torá, de la instrucción, de los mandamientos o la ley, ojo, cuando digo ley, no tiene nada que ver con lo que enseñaban otras leyes en el tiempo de Yeshua y en el tiempo de Pablo. Los ciertos rabinos comenzaron a añadir más de 3,000 mandamientos a los 613 o a los 10 mandamientos, más de 3,000 mandamientos de esto, no toque, no comas esto, cosas que empezaron a agregar y se crearon lo que se conocen hoy, ese ortodoxismo que lo podemos ver en Israel, inclusive hoy día la nación de Israel. Pero también lo podemos ver en el pueblo cristiano evangélico, incluyendo al catolicismo en el mundo. Porque todo lo sacan de la Biblia. Y cada quien tiene su partecita, y dividiendo la palabra, ¿no? Y la palabra no se puede dividir. No se va a dividir nunca tampoco. Entonces, el propósito de la Torá o la ley es enseñar al hombre cómo caminar en rectitud. Es para que le vaya bien. Porque la salvación es en el Mesías, y ya dije, el segundo Adán, que no va a pecar, que no va a fallar, que todo lo va a cumplir, todo se va a hacer. Pero algunos confunden y dicen, el único que pudo cumplir todos los mandamientos fue él. Y que ninguno en la tierra ha cumplido los mandamientos porque no se puede, porque son gravosos. Yo me río porque simplemente está bien que lo diga, porque usted está hablando del conocimiento de lo que usted conoce de la escritura, y lo que le invito es escudriña la escritura para que usted mismo se convenza que no es así. Que no es así. Jesús vino a restaurar en sentido dos cosas muy importantes. Lo inicial en el Adán, y segundo, restaurar y rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 10 tribus que están perdidas. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, aparece la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y todo lo que algunos poéticamente lo hablan, lo cantan, pero ahí hay 12 puertas. Y no hay ninguna puerta que tenga un nombre de alguna religión humana, incluyendo el judaísmo. No hay. No hay. Lo que sí hay son nombres de las 12 tribus de Israel, y tiene 12 puertas, y cada puerta tiene, bueno, por aquí van a entrar los de la tribu de Judá, los de Benjamín, los de, bueno, todo. Ahí están. ¿Por cuál puerta entrará usted? Me da pregunta, ¿no? Pero el que sabe, porque escudriña la escritura, sabe hasta lo que dijo Pablo: si soy de Cristo, en Gálatas, si soy de Cristo, linaje de Abraham soy. Y si soy de Abraham, las bendiciones de Abraham son mías. Y las bendiciones de Abraham se las dio a Isaac, y a Isaac a Jacob. Y Jacob
al pueblo, a la nación. Ya no era un pueblito, ya no era una familia, ya era una nación, y a ellos poco a poco se les dio, ellos transmitieron al mundo esa bendición. Por eso dice, si soy linaje de Abraham, si soy de Cristo, linaje, no dice, a lo mejor podrá ser si haces esto o no hace otro. No, es automático. Dice, las bendiciones de Abraham son tuyas. Pero hay advertencia. Todas las bendiciones que están en las escrituras, todas tienen una demanda para poderla recibir. Todas la tienen. No hay ni una bendición que seas como tú estés, haga lo que tú hagas, no importa lo que vivas, cómo vivas tu vida, entre comillas cristiana o religiosa de tu denominación o el catolicismo, no importa, las bendiciones son tuyas, ¿no? Todas tienen una exigencia, porque está escrito, está escrito. Bien, entonces, el propósito de que cumplir las palabras mismas de Jesús, de Yeshua, del Cristo, él dijo, escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí. Desde el Génesis, desde el momento en que Moisés habló de él, habló el rey David de él, los profetas, todo para cumplirse el propósito cuando él aparece en los evangelios. Y volviendo las palabras de Yeshua, escudriñen la escritura porque ellas hablan de mí, quiere decir, o sea que nos advierte a todos que si nosotros no escudriñamos la escritura, y como lo expresa la misma escritura, de que estés con un maestro que te enseñe, no se ofusque en su mente diciendo, yo no necesito a nadie porque yo tengo el Espíritu y yo tengo la Biblia y Dios me habla por ella también. Claro que habla, pero nadie es soldado a su propia expensa. El eterno Dios, cuando dio los mandamientos, no se lo dio a Pedrito, a Juan, a Manuel, esto y a ellos solo. No, se los dio a todos, donde en el monte Sinaí. Toda una nación completa, aproximadamente ahí con 70 naciones de extranjeros, todos ahí en el monte Sinaí oyeron la voz del Eterno. Todos audiblemente escucharon a Dios hablar. Bendito sea. Todos oyeron al Eterno hablar. Entonces, si la nación entera oyó completo, ¿cuál es el propósito? Bueno, transmitir el mismo mensaje. Transmitir el mismo mensaje. Muy bien. Entonces, continúo con el propósito de la Torá, que nos va a enseñar que aún estando muertos, ¿cómo podemos a través de Yeshua vivir? Porque la muerte entró por el pecado. Y Yeshua le quitó las llaves o le quitó la fuerza o el poder de Hasatán en el madero. ¿Qué significa eso? Nos vino a dar vida, pero lo que estaba edicto dado para el primer Adán tiene que cumplirse. Entonces, Yeshua mismo dice que aunque estés muerto, vivirás. Y Satanás vino para robar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿De qué se refiere todo eso? No es nuevo.
Eso está prescrito o proféticamente dado desde el comienzo de la palabra en Génesis. Por eso Yeshua dice, escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí. Y Moisés está en los primeros 5 libros únicos que existían. Porque Dios mismo fue el que mandó a que esos libros Moisés los escribiera. No existía profeta, no existía salmos, no existía nada. Como dije, eso fueron poco a poco añadiéndose en la medida que aparecían en la historia el proceso del eterno Dios con su pueblo en esta tierra, en este mismo sol, en este mismo luna, estrellas. Cuando salga en la noche, dice, esas estrellas y ese sol y esa luna vio todo lo que hoy estamos tratando. Pero un día habrá cielos nuevos, tierra nueva, con un hombre nuevo, con una nación nueva, con un pueblo nuevo, todos los que lleguen a ser como Adán fue creado, que era un hombre a la imagen completa de Dios, sin pecado. Restaurado todo el hombre. Y esa es la función nuestra hoy día. Eso es lo que está pasando con nuestra vida a través de Yeshua. Y él vino a mostrar el camino, la verdad de la vida. ¿Para qué? Para que estemos caminando allí. Muy bien. Entonces, el propósito de la Torah o ley o mandamiento, porque también la palabra en el original hebreo mandamiento significa conexión. ¿Cómo me he podido conectar? Porque estoy desconectado de la eternidad, desconectado de Dios mismo, porque es vida y estamos viviendo en muerte. ¿Cómo me conecto? Bueno, misbot, mandamiento, Torah, ley. ¿Cómo las tradujeron? Pero a veces cuando se lee, las personas leen la palabra ley, le tienen pánico o le tienen horror. No, hermano, es una bendición. Porque las leyes en este país o en cualquier país, las leyes se han colocado es para que nos vaya bien a nosotros, o usted todo el tiempo está pagando ticket de exceso de velocidad o porque lo que sea. ¿No? Las leyes es para mantener el orden externo, pero en el caso que estamos tratando es interno para que externamente es lo que necesita el ser humano, cambio interno para que externamente funcione como Dios quiere. Y llegará el momento en que se bajará el telón, se cerrará todo y los que entraron, entraron y los que no, fue porque no quisieron por una sola palabra obedecer. ¿Tienen el libre albedrío? ¿Sí o no? Y punto. Quien decidió de un lado o del otro es porque Dios no creó así. No quiere robot, no quiere a nadie que se sienta obligado, sino personas que simple y llanamente acepte y viva según al que acepte, o a los hijos de Dios como hijos de Dios o los hijos de Hasatán. No hay otra familia, hijos de Dios, hijos del diablo o Satanás. Y cuando yo estoy diciendo esto, cuando hago el término Satanás, no es para meter miedo, porque la religión lo que sí ha hecho es meter miedo con este personaje. Eso es lo que ha hecho la religión. Miedo. Y ahora siguen a Cristo por miedo. No todos, pero sí. Acepta a Cristo porque si no te vas al infierno. ¿Estará diciendo la verdad? Sí, es una media verdad. Pero porque no conoce el temor o el miedo, entonces las personas por miedo aceptan.
pero no por convicción, porque ha sido obligado con una palabra y eso se llama manipular. La persona tiene que llegar al momento de la necesidad de Dios y aceptarlo. Bien. Además, también esto, la Torá o la ley, los mandamientos, nos ayuda grandemente a caminar en rectitud y tener una estrecha relación con el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Ese Padre poderoso, Adino, Abba, Padre, tenemos, Él hay que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, como dice el primer mandamiento. El primer misbó, la primera conexión que yo debo tener es esa. Y amarle con todo el corazón, con toda la mente, con toda tu fuerza, con toda tu economía. Una vez que hemos sido salvos por la fe, fidelidad, que es lo que quiere decir la palabra fe, fidelidad a lo que está escrito, la Torá nos enseña a reconocer el pecado. Entonces comienza un proceso de reconocer el pecado. Esto no se trata de que venimos a Cristo y se nos borra todo de la mente tal y ahora somos personas, nuevas criaturas. Claro que la Escritura dice nueva criatura, pero tienes que limpiar todo lo que está allí y tienes que confesarlo. Y viene un proceso y ese proceso no terminará hasta que se oiga la trompeta. Y una vez que hemos sido salvos, entonces, como está escrito, la Torá nos enseña a reconocer el pecado. Por ello, la Torá podemos establecer, por ello, solamente a través del estudio de la escritura y de los mandamientos y de la ley, todos los términos que le quieran poner en griego, nomos, anomos, podemos entonces establecer el pecado que tenemos en nuestra vida y ahí viene una limpieza. Y eso, limpieza es para crecer espiritualmente y que nos vaya bien. Ahora y cuando venga la resurrección o seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y podemos saber que estamos caminando en una vía, escuche esta última frase, y podemos saber que estamos caminando en una vía contraria al pensamiento de Yahweh, que es diferente a nuestros pensamientos. Es decir, siempre vamos a estar chequeando si lo que pensamos, al no tener los pensamientos de Cristo, recuerde que el no tener los pensamientos de Cristo es no tener los pensamientos de Dios, porque Él es el que los tiene y los da. Entonces, podemos saber, cada uno de nosotros, me incluyo, que estamos caminando en la vía correcta, en el camino de la palabra cuando dice el camino de la vida correcta, no el camino de la muerte. Podemos saber que estamos allí solamente revisando si lo que pensamos es contrario a los pensamientos de Dios. Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Nuestra manera de pensar. Entonces tenemos que ver cómo Pablo lo explica también. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Hay que hacer un clic, cambiar el change you make, cambiar la mente. ¿Cómo lo puedo hacer? Constantemente me doy cuenta que hay una frase en el inglés que cuando están expresando algo y no está firmándolo, pero de pronto le pregunta o al esposo o a los hijos o a alguien o a un maestro enseñando, le pregunta, ¿qué piensas? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa de lo que estoy diciendo? Igualmente se lo pregunto a usted. ¿Qué piensa usted de lo que está oyendo ahorita y viendo? ¿Qué piensa?
O también podríamos preguntar, ¿cómo piensas? Sí, ¿cómo piensas? ¿O piensas como Dios o como Cristo? ¿O como la escritura está, que es viva y está puesta esa palabra en tu mente y se está escribiendo tu corazón? Por eso la escritura, y enseñamos en esta kitabó, esta parachá, esta porción, dice, tal como el hombre piensa, así es. ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas? Bien. Entonces, esta porción nos va a ayudar a todo esto. A todo esto. Y déjenme colocar una lámina acá y yo todo modo lo voy a leer a los hermanos que están allí en esta clase de hoy. Deuteronomio 28, 1 al 2, perdón, Deuteronomio 28, 1 al 2, 14. Y vemos allí las bendiciones. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Yahweh, tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh, tu Elohim, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Está poniendo cuidado? Eso es lo que es un hijo de Dios. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz, ¿verdad? Que dice, si oyeres la voz de Yahweh, tu Elohim. En el Brihadachá encontramos el que tenga oídos para oír, cuando habla de los mensajes a las 7 iglesias, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones o a las iglesias, porque hay una sola iglesia, pero las compone esas comunidades que estaban en Corintio, en Galacia, en Roma, y todas ellas eran un solo cuerpo, una sola iglesia, pero son pequeñas porciones que están en algún lugarcito por aquí y por allá. No importa la cantidad que tenga, sigue siendo parte de un cuerpo. Ahora, el que parte eso y que lo divide, consecuencias, tarde que temprano habrá, de añadir o quitar lo que dice la escritura. Bendiciones, estas bendiciones, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyere la voz de tu Dios. Y aquí entonces entramos en los pasajes de este momento. Y dice el texto que acabamos de leer, capítulo 28 en su Biblia, Deuteronomio 1 al 28, 1, 2 al 14. Entonces dice, déjeme leerla aquí. Estamos en la... antes de ello. Ahora que estoy viendo las notas acá. Antes de que el Eterno exprese las bendiciones y las maldiciones del pueblo, tal como la veremos en el capítulo 29, lo que vemos es que lo primero que hace el Eterno es que hay lo tocamos esta semana, es que hay el monte de Gerizim y el monte de Baal. En el monte Gerizim se van a decir las bendiciones y en el monte de Baal se van a decir las maldiciones. Y después vemos que hay una cantidad de definiciones o complemento de las bendiciones y complemento de las maldiciones. ¿Qué quiero decir con esto?
Bueno, lo primero que hace el Eterno no es que habla de las bendiciones. No habla primero las bendiciones, habla primero las maldiciones y comienza de una manera, vamos a decir, para nosotros nos parece como fuerte la palabra al soltar cuando empieza a hablar de esas maldiciones. Pero el Eterno lo hizo así. Así fue. Empezó a dar, enseñar y a dar las maldiciones. Escuche esto y anótelo. El primero que maldice en la Biblia es Yahweh, Dios. Suenas duro, ¿verdad? Pero es lo que encontramos en la Escritura. No nos habla la bendición primero, nos habla la maldición y lo que produce esa maldición como advertencia. De hecho, que en el monte Ebal, tenían que decirse inicialmente en monte Ebal, eran donde se van a decir las maldiciones. Allí, incluso el Eterno mandó a construir un tabernáculo, perdón, un lugar de sacrificio y también agregar allí que comieran y que se establecieran allí y se gozaran, porque el pueblo que iba a estar allí representando a las 12 tribus, en este caso 6 tribus allí, para ellos era bendición en el aspecto de no hacer. Pero para nosotros cuando oímos maldito el hombre que hiciera escultura, maldito el hombre que menosprecia a su padre, maldito el hombre, y así sucesivamente todas estas maldiciones que son, caramba, toca todos los sectores de nuestra interna vida y la externa vida nuestra. Y dice el texto en el verso 12 del capítulo 27, para solamente recordar esto de nuevo. Dice, estos estarán para bendecir al pueblo sobre el monte Gerizim cuando hubiere pasado el Jordán. Y ahí especifica quiénes van a estar en el monte de la bendición. Y estos estarán en el monte Ebal. Y ahí especifica las tribus que están allí. Luego, y explica que deben estar los levitas, los sacerdotes, en el medio, ahí donde dice Sheken, en el medio están ellos, y desde allí ellos son los que van a decir las maldiciones, y dependiendo hacia qué canales van, porque aquí dice la escritura que cuando ellos expresaran las bendiciones, dice allí, y todo el pueblo dirá amén. Todo el pueblo. Bien. Y vea que después que dice eso en el verso 14, yo mismo o usted mismo dice, bueno, ahí vienen las bendiciones. No vas a decir lo primero, las bendiciones. Y ahí es donde viene el punto que yo le solté. El primero que maldice en la escritura, o lo primero que maldice en la escritura, es Dios. Y hay un propósito, que para eso estudiamos. Para eso estudiamos la escritura, la estudiamos. Para no caer en lo que ahí está. Para que llevemos una vida en santidad. No una vida religiosa, sino una vida en santidad, la cual debe ser la prioridad de cada creyente en Cristo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso solo nos enseña
¿Cómo podemos ser santos o una vida como lo establece la Escritura? Es solamente a través del estudio, la escudriñar y ver y descubrir de nosotros y sacar aquello que no nos corresponde como hijos de Dios. Muy bien, entonces empiezan las maldiciones. Después que da eso, pensaríamos, vuelvo y repito, pensaríamos que él va a hablar las bendiciones. No, comienza a hablar de las maldiciones. Y comienza a decir una cantidad de cosas como dice, el que hace estatua, escultura, fundición, que dice es abominación todo aquello que se postran sobre imágenes y todo ello. Verso 15, el 16, el que menosprecia a su padre y a su madre. El 17, maldito aquel que removiere los límites de su terreno. Y 18, y así sucesivamente comienza a decir una cantidad que si usted la suma son 12 maldiciones. ¿Ok? Y cuando termina de decir esto, al pasar el capítulo 28, dice el verso 1, y si escuchares atentamente la voz, por eso constantemente hay que estar en atención. Atención, porque lo contrario es como aquel que va al cine, va a ver una película y, y está muy emocionante la película, pero de pronto tiene hambre o tiene sed y le dice a la persona que le acompañan o los que están ahí, le dice, voy un momentico, ¿alguien quiere algo? Voy a traer sodas y algo de comer mientras vemos la película, y dice, oye, yo quiero esto, y va y se va. Luego que regresa, lo primero que normalmente debe hacer es decir, es decir, ¿cómo va? ¿Qué pasó? No entiendo lo que pasó ahí. Entonces alguien le va a decir, según su interpretación de la película, le va a decir, pasó esto y esto y esto y esto y esto, aunque le haya cortado, mochado un montón de cosas. Pero, y entonces dice, ok, ready. Y si escuchares atentamente a la voz de Dios, te saliste de la película, te fuiste a comer, y ahora atentamente vas a escuchar la voz de al quien le pregunta cómo va la cosa. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Y si escuchares atentamente a la voz de Yahweh, para escuchar la voz de Yahweh, para escuchar la voz de Dios, para escuchar un estudio como este, hay que estar atento y captar la esencia del Rúa, del Espíritu, en la misma palabra, a través de poner atención a lo que se está leyendo, porque yo no estoy leyendo lo que escribí, yo estoy leyendo lo que dice la Escritura. Y si escuchares atentamente a la voz de Yahweh, eso quiere decir que algunos no atienden, cada rato se salen a comer algo o están pendientes de otras cosas, están pendientes de lo que sea, para no entrar en detalle. Hay que estar, hay que estar atento a la palabra, lo que se está diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y hará lo que ella quiere. Y esto es la palabra. Dice, tu Elohim, para guardar y cumplir todos estos preceptos que yo te ordeno hoy, tu Elohim, tu Dios, te exalzará sobre todas las naciones de la tierra. Vea que está diciendo, conectando con el verso anterior, pero no las maldiciones, sino conectando con con cuál. Bueno, cuando le dice, estos estarán aquí en este lugar para la bendición. ¿Está oyendo? ¿Eh? ¿Quiénes van a estar? Simón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín. Y también estos estarán en el monte Ebal, que son, y ahí los numera. Rubén, Gad, y dice todo, las otras 6 tribus. Pero inmediatamente empezó a hablar de la maldición.
Entonces, este verso que acabo de leer, si escuchares atentamente a Yahweh, tu Elohim, guardará y cumplirá su precepto que yo te ordeno hoy, tu Elohim, te alcanzarán sobre todas, te va a alcanzar todas las cosas que necesitas en esta tierra. Y el verso 2 dice, y vendrán sobre ti y te alcanzarán estas bendiciones. Entonces aquí sí comienza, lo hizo al revés. Habló las maldiciones, 12, y luego comienza a hablar las bendiciones que también van a ser 12. Ahora mire esto. Mire esto. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán. Aquí empieza esta frase, y te alcanzarán todas, no alguna. Dice todas estas bendiciones. ¿Cuándo qué? El pacto, la condición. Cuando obedecieres la voz. ¿Cuándo? Puede ser que usted tenga 50 años, 60 años, 30 años, 28 años, 50 años. Pero en el momento en que usted decida obedecer, dice, cuando obedecieres la voz de Dios. Y vemos la misericordia del Eterno en esto. La misericordia, bendito sea. ¿Por qué? Cuando comiences a obedecer, es que todo esto se desata, la bendición. ¿En qué momento? Cuando tú comiences a obedecer la voz de Yahweh. Hoy día se oyen muchas voces, unas por aquí, otras por allá, y esto, el otro. Teoría de conspiración en la fe, y esto y el otro. Y la gente llena de temores, y miedos, y no sé qué. Porque no oyen la voz de Dios. Que le dice, tú eres mi precioso tesoro. Yo soy el que te cuido, yo soy el que te guardo, yo soy el que te sano, yo soy el que te libero, yo soy. Todo el tiempo eso es lo que usted y yo y todo lo que decimos que somos de Cristo debemos estar atentos. Si oyeres la voz de Dios y si obedeces lo que te estoy diciendo, entonces todas estas bendiciones te van a alcanzar. Amén. Digan amén. Y ahí comienza, eh, algo bien interesante, que luego me di cuenta que hay un paralelo en las maldiciones cuando empieza a definirlas. Bien, ponga atención para que lo anote. Dice el verso 3 al 6. Bendito serás en tu ciudad y bendito serás en el campo. Es lo primero que dice. ¿Cuál es la primera bendición? Esta. Bendito serás en la ciudad. ¿En cuál ciudad? Nashville. ¿En Caracas? ¿En Guatemala? ¿En qué ciudad estás? Bueno, mira, aquí dice bendito será en la ciudad. No dice en la ciudad de Jerusalén, calle, el pozo, no, donde estés. Bendito será en la ciudad y bendito será en el campo. Me gusta la frase, suena lindo, hermoso en hebreo, Baruch atah. Baruch atah. Por eso decimos, Baruch atah ben Shem Adonai melech haolam. Dice, bendito eres tú, Rey del universo, creador del cielo y la tierra, que del fruto de ella das el pan de la vida, das el maná, da el vino y todo lo que corresponde a todo esto. Bendito eres tú, Padre, que provee ese alimento que llega a tu mesa. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias y la cría de tu ganado y los rebaños de tus ovejas. Bendito será la cuarta bendición. Bendito será tu campo y tu arteza de amasar. Y ayer en el Shabbat aprendimos que también dice tu mesa o tu tabla donde preparas
el pan, la comida. Sexta, capítulo 6 del 28. Bendito será en tu entrada y bendito será en tu salida. Perfecto. Esas son las 4 bendiciones. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, lea su Biblia. Porque a partir del el verso 7 comienza diciendo, comienza a añadirle lo que al obedecer estas cuatro bendiciones, comienzan a expandirse de tal manera las bendiciones que te lleva a todo renglón de tu vida, a cada cosa que tú haces, bien sea tu trabajo, bien sea como esposo, bien sea como esposa, bien sea como hijo, como presidente de una nación, como presidente de una empresa o como jefe de un trabajo, lo que sea. Y comienza a decirte, hará Yahweh que tus enemigos, los que se levanten contra ti, serán vencidos delante de ti. No dice allí, Baruch atá. Entonces, 4 bendiciones que se traduce todo lo que es nuestra vida. 4 bendiciones esenciales. Verso 3, verso 4, verso 5 y verso 6. Y comienza entonces diciendo, harás esto con tus enemigos, ordenará Yahweh que las bendiciones estén contigo. Él va a ordenar que las bendiciones estén contigo. ¿Cuál? Las 4. Y dice que tu granero y todo aquello. Sin el 9 dice, te establecerá Yahweh por su pueblo santo, santo, apartado, suyo. Como te tenía jurado, te lo cumple. Cuando él, el Eterno, te lo cumple, queda de nosotros cumplir. Cuando guardare los mandamientos de Yahweh, y nos lo recuerda, cuando lo guardes. Verso 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti. Yeribedeja, Adonai, Bellisnereja. Ya era Adonai, la bendición sacerdotal, que hay que hacerla. Así bendecirás a mi pueblo, así bendecirás a tu familia, así bendecirás a tus hijos, a tu esposa. Así lo vas a hacer. Porque el nombre de Yahweh, como dice la bendición sacerdotal, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yo los bendeciré. ¿Qué va a bendecir? Lo que ya lo dejó escrito. Entonces dice que verás todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti. Y cuando el nombre está sobre ti, porque tiene la bendición, entonces los demás te temerán. Los demás pueblos te temerán. Y no te podrán hacer nada porque eres bendecido. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida si obedeces. Nadie te podrá hacer frente para maldecirte y decir cualquier cosa mala de ti o decir cualquier maldición para que te vaya mal. No te llegarán ninguna de esas cosas, mas sin embargo, el que la shonjara haga, hable y diga, ellos serán ¿qué? Maldecidos. Ellos mismos se maldecirán. No diga, no, a mí no me cae nada porque la sangre de Cristo está sobre mí. En un sentido, estás diciendo una verdad, pero como no estás obedeciendo al Eterno, entonces es un decir nada más y hay que tener cuidado de usar el nombre de Yahweh porque es un mandamiento en vano. En vano. Una palabra que tiene muchos matices, pero agarremos una persona que no obedece o que cree que obedece y utiliza el nombre de Dios. Acuérdese que en el día del juicio
me dirán, oh Dios, yo prediqué, yo hice esto, yo sané, yo aquello. ¿Y qué dice la escritura? No yo, lo que está escrito dice, apártense de mí, no hacedores de la Torá o los mandamientos. Aún la palabra en griego, nomos, cuando dice esa frase en el griego, dice no hacedores, anomos. Y la palabra nomos es ley. La Torá la tradujeron como ley. Y esa palabra nomos, ley, ahí dice anomo es aquel que no obedece. Dice, apartaos de mí, ha escrito el fuego eterno. Apártense de mí. Y lo tradujeron así. Es no anomos, porque no cumplen. Seguimos. 11, te hará abundar Yahweh. El 12, abrirá Yahweh para ti su buen tesoro. Malaquía, si no, abriré la ventana de los cielos. Tesoros para dar la lluvia a tu tierra y en su tiempo y para bendecir toda empresa de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado de nadie. Te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola. Y no te desviarás de ninguna, el verso 14 dice, y no te desviarás de ninguna de las cosas que os prescribo hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, andando en pos constantemente, en pos de otros dioses para servirlo. Ya deja eso, apártate de eso. Entonces vemos aquí que hay 12 bendiciones, 4 las iniciales y el resto es una explicación que se drena en bendición para que se entienda todo lo que las 4 quiere decir. Muy bien, ahora vamos. En el verso 15 dice, y si no obedeciere la voz de Yahweh. Ok. Explíqueme, pastor, o Roy, o hermano. No hay problema. ¿Qué pasa si yo no obedezco? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué pasa si solamente tomo algunas cosas y otras no? Y explíqueme. No te explico. Solo te leo lo que dice, lo que está escrito. Y explicártelo solamente para que entiendas. Pero está escrito y dice, y si no obedecir la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y cumplir todos sus mandamientos, no algunos. ¿Cuántos los 10 mandamientos cumple? Oh, qué pregunta. Y algunos cuando ven los 10 mandamientos dicen, bueno, este yo no lo guardo, porque yo guardo el día del Señor en otro día que ahí no dice. Ahí dice el séptimo día, pero yo lo guardo en el octavo. No soy yo que estoy diciendo esto. El mandamiento dice séptimo día. Dios lo estableció séptimo día. El, el octavo día, octavo día, o el primer día de la semana, llámese domingo, no es Shabbat, no es el séptimo día. ¿Quién estableció esto? No, no fue usted, ni la religión, ni esto. Oh, sí, la religión. Roma lo estableció. Concilio de Nicea estableció. No quería saber nada, todo lo que oliera a algo judío, no querían saber nada de eso y no querían hacerlo como era el Shabbat, no quieren el séptimo, ahora nosotros somos la Israel espiritual, ellos fueron desechados porque no aceptaron a Cristo, además lo mataron y no fue Roma que lo mató en un madero, porque esa era una muerte romana.
Los judíos lo que hicieron fue simplemente con trampas y trampas contratar a un hombre llamado Judas para que se lo entregaran al Sanedrín. Pero el Sanedrín no tenía poder porque está subyugado por un pueblo que no es judío y es Roma. Hace 2000 años. Eso ocurrió. El que no conoce la historia tiende a hacer los mismos errores de la historia. El que no conoce por decir una palabra que no es la correcta, pero para que entienda usted, el que no conoce la historia bíblica tiende a cometer los errores que en la historia bíblica cometieron millones de personas, reyes, pueblos, tribus. Sí, señor. Entonces dice, y guardar y cumplir los mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y aquí vemos, amados, que lo primero que dice es lo contrario a las 4 bendiciones. ¿Cuáles fueron las 4 bendiciones? Ya la leímos. Y que se traduce en 12 todas ellas, que se expanden, se multiplican de una manera poderosísima al cumplir las 4. Entonces, aquí comienzan las maldiciones y empieza la palabra maldición la palabra maldito en hebreo es arur hata, arur hata, arur hata. Entonces esa palabra se repite en estas 4 versos. Vea que dice, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. ¿Cuál fue la primera bendición? Lo contrario. Segunda maldición, verso 17. Maldito será tu canasta y tu arteza de amasar o la mesa. ¿Cuál es el segunda bendición que se le dio al pueblo? A los que obedecen, exactamente esta, pero contrario a esto. Verso 18, maldito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tu ganado. Exactamente el mismo texto, pero ahí es maldito. Es también la tercera bendición. En el verso 19 vemos, maldito serás tú en tu entrada y maldito será en tu salida. ¿Cuál era la cuarta bendición? Lo mismo, lo leo. Bendito serás en tu entrada y bendito serás en tu salida. Si oyes y obedeces. Y la maldición viene cuando dice, maldito serás tú en la entrada y maldito serás en tu salida. Amado, hay 4 bendiciones en esencia. Hay 4 maldiciones en esencia que se traducen en 12. 12 bendiciones, 12 maldiciones. Sin embargo, aquí encontramos algo que nos va a... Un segundo, déjame chequear aquí mi número. Ok. Que cuando empieza a explicar acuérdese, después de las bendiciones, versos 3, 4, 5 y 6, comienza a decir, a narrar, expander esa bendición. Dice, hasta hará Yahweh que tus enemigos, los que se levanten contra ti, esto y lo otro, y empieza a añadir bendiciones en tu trato social con todo el mundo. Como debe ser, suman 12. Pero nos damos cuenta que cuando entramos en esta parte de hablar las 4 maldiciones que son la esencia, nos encontramos con exactamente, y no voy a tener el tiempo para tomar un tiempo para decirlas cada uno, pero hay 49 maldiciones que si usted lo suma a las 4 iniciales,
son 53. ¿Cuántas son las bendiciones? 12. ¿Que te van a alcanzar? 12, pero amplia. ¿Cuántas son las maldiciones que te alcanzarán si no oyeres la voz del Eterno? 53. Y comienza a decir, después de, vea que, ¿cómo se sabe esto? Simple, cada vez que diga la palabra maldito, ahí en tu Biblia, maldito, 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 la vas a encontrar 4 veces nada más. Y del verso 20 en adelante empieza a decir, enviará Yahweh sobre ti maldición, la turbación y la reprensión en toda empresa que hagas con tus manos. Y empieza a explicar lo que ya dijo en algunos de los versos de los 12. Ahora acá comienza a explicarlo, pero le añade consecuencias terribles por no tener oído para oír. Hay que disponerse. Por eso, y aquí viene una advertencia para todos. La escritura nos enseña en los evangelios que una persona va a hacer su casa. ¿Y qué es lo que dice? Tiene que sacar cuenta, tiene que analizar todo lo que necesita para la construcción de esa casa. Y explica también, no vaya a ser que comenzaste a construir, vea su vida creyente, espiritual. Comenzaste a construir tu vida espiritual a través de Cristo, pero no mediste los costos, lo que cuesta eso. Dice que te va a faltar cosas, te va a faltar clavos, madera para construir esa casa. Y dice el texto, ¿qué es lo que va a decir la gente? Oh, mira, ese empezó bien. Empezó bien a construir su casa, porque la Biblia nos habla que somos templo del Espíritu Santo y eso hay que conectarlo. Se están construyendo un templo no hecho de mano y cada uno de nosotros somos unas piedras vivas de ese templo que se está construyendo. Tremendo. Por eso Israel, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén no tiene templo. Ahí hay un montón de templos católicos, evangélicos, musulmanes, lo que quiera, pero el pueblo judío no tiene templo. ¿Será casualidad? ¿O qué causó la destrucción del templo en el año 70? Que usted sea ese templo no hecho de mano. Pero el templo de piedra se va a construir, no se olvide. Esas son las profecías que se van a cumplir para que se cumpla todo con el pueblo de Israel. Mientras está lo que se conoce como para los gentiles, está todo este tiempo alcanzando esa oveja perdida donde se encuentre este tiempo de los gentiles. Dice que un día, un momento, cuando Dios lo disponga, dice, cerrará la puerta de los gentiles y todo Israel, todo quiere decir, ya están las 12 tribus en Israel, o ya se han alcanzado en todas las naciones, cumpliéndose lo que dice Ezequiel. Entonces dice, y todo Israel será salvo. ¿A quiénes incluye? ¿A usted? No, oiga, aquellos que dicen, yo no tengo nada que ver con los judíos, yo no tengo nada que ver eso, yo no tengo que ver nada con el Antiguo Testamento. Bueno, usted decide. ¿La Biblia es desde Mateo en adelante o la Biblia es desde Génesis y Apocalipsis? Decídalo usted. O denle el visto bueno a los que le dicen que el Antiguo Testamento no es para la iglesia. Usted lo decide. Punto. Bien, entonces vemos que se repiten, pero lo contrario. Pero ese contrario en las maldiciones, bueno, veo que viene este capítulo 28. Perdón, déjeme corregir. Sí, capítulo 28 comienza a correr los textos. El verso 30, el verso 30, el verso 40, el verso 42, el verso 49.
el verso, y así sucesivamente, y todo está hablando de maldiciones. 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 50 maldiciones. El verso 56, maldiciones. Y hay unas allí que no quiero leerla. Léala usted. No quiero leerla para no tomar tiempo. Por ejemplo, una de esas. El verso 59 del capítulo 28 dice, y hará Yahweh, ¿qué lo va a hacer? Yahweh va a hacer que tus heridas y las heridas de tu descendencia sean diferentes a la de los demás, fieles a los demás, fieles. Enfermedades malignas vendrán. Y el 60, y volverán a traer sobre ti todas las dolencias de Egipto, y vendrán todas las pestes de Egipto, todas las calamidades de Egipto, y ellas se te pegarán. Oh, que el Eterno nos guarde. Pero esto es para aquel que no oye, no quiere oír. Es tardo para oír, porque lo decidió así. Nadie lo apura. Lo ha decidido así. Y sigue 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, verso 68. Verso 69. ¿Y qué dice el verso 69? Estas son las palabras del pacto de Yahweh ordenó a Moisés que celebrasen con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que celebró con ellos en Horeb. O sea, pierden el pacto. Y la última maldición que hay ahí, el 68, el verso 68, verso 28, dice, y te hará volver Yahweh en cautiverio a Egipto en navíos, de cuyo camino yo te dije, no volverás más a verle. ¿Te acuerdas que el texto, cuando estudiamos, cuando la salida de Egipto, dice, todo esto tú no lo vas a volver más nunca a ver? Por este camino nunca vuelvan más. No era que no en algún momento no fueran a Egipto, no es eso, sino no vuelvas atrás a lo que tú eras en Egipto. Pero la escritura dice que por no oír, la gente volverá a su estado horrible de pecado en Egipto. Y dice, y allí vas a descender, vas a caer y ser vendido por esclavo al pecado y por esclavas a esclavos y esclavas, hombres y mujeres, a vuestros enemigos, a lo que tú consideres que son tus enemigos. Y no habrá quien te compre. Tú te vas a vender, vas a ofrecerte y nadie va a querer nada de ti. Puede ser la mejor persona, puede ser la mejor mujer, puede ser lo que sea. No quiero nada de ti. ¿Por qué? Porque ahí dice, fuiste vendido a esclavitud. Todos los pecados están ahí resumidos y dentro de un individuo, una mujer, un hombre. ¿Se acuerdan del endemoniado de Galara? Cuando Yeshua le pregunta, ¿cómo te llamas? Le dijo, Legión. Porque tengo ¿qué? Mucho. Y cuando uno estudia y busca qué es una legión, porque está hablando acerca de, dentro de un contexto romano, los soldados y todo eso. Bueno, una legión por lo mínimo eran 6,000, lo componían 6,000 personas. Ese hombre tenía alrededor de 6,000 demonios.
la paga del pecado. ¿Mm? Esclavo al pecado y a la maldición, como dice otro texto. Esclavo al pecado y como esclavo del pecado, la maldición. Y viene Jesús y lo libera. ¿Te acuerdas la historia, los cerdos y todo aquello? Pero lo salva. Wow. Y te hará volver Yahweh en cautiverio a Egipto, en navíos. Es decir, ya no eres nación, ya eres un pueblo dentro de un pueblo. Tú dices, yo sí, yo soy, pero como no obedece, se está deteriorando. Hay un pasaje en Apocalipsis que nos habla acerca, con una frase, simple y llanamente, una frase. El amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué se va a enfriar? Porque dejaron de conocer el amor de Dios. Comenzaron a vivir en un amor carnal. No involucran a Dios. Ahora lo que hacen es la obra de sus manos sin Dios. Las bendiciones, no hay bendiciones. No hay bendiciones. Porque el único que da bendiciones es Dios, no es el ser humano. Pero se creen que el hombre puede dar una bendición. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Bien, vamos entonces concluyendo esta parte, amado. Y tengo aquí un pasaje. Repetir de nuevo este pasaje. Donde dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, todos, este sí, este no, todos, porque es para bien, es para que nos vaya bien. Ya expliqué lo de la salvación. Esto es para que nos vaya bien en esta tierra, con la salvación. Sobre toda la, dice, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todo, perdón, me brinqué. Dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Ok, hoy. 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 Piensen hoy. Piensen hoy. Hoy, en este momento. Piensen en este momento. Esto está, lo que dice la escritura, está produciendo algo en mí que me lleva hacia la bendición o que me lleva hacia lo que hemos escuchado acerca de las maldiciones. ¿Qué es lo que hace que las bendiciones me alcancen? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que hago que me alcance las bendiciones? ¿Y qué es lo que hago que me alcance las bendiciones? Porque tanto la bendición en la Parashat Re'eh, mira, el Eterno ya nos advirtió y nos dijo y nos dio la bendición. Mira, he puesto delante de ti la bendición. La bendición. No la maldición. Pero la bendición y la maldición están ahí, como acabamos de leer. Siempre va a estar la bendición y la maldición constantemente en tu vida hasta que llegue el momento de sonar la trompeta o la resurrección o al ser transformado a la imagen completamente de Yeshua. Hoy se está poniendo delante de nosotros, me incluyo de nuevo, esto para que en alguno, para renovar y entender y decir gloria a Dios, gracias Señor, ayúdame más a ser como tú. Cambia mi corazón,
Pon un espíritu recto dentro de mí, como dice el Salmo 51, que precisamente esta es parte de la porción, el Salmo 51. Cambia mi corazón. Necesito uno nuevo, para que entonces el templo donde se radica o se establezca sea fuerte. Lea el Salmo 51 y hágalo su propia oración. Hágalo. Les va a bendecir. Les va a bendecir. 53 maldiciones que se derivan de solo 4. Por eso los años anteriores, cuando he tocado este punto, simplemente lo que he dicho, vea las bendiciones, vea que es corta y vea las maldiciones. Es una larga lista. Tanto una como la otra te alcanzarán, te alcanzarán, te alcanzarán. Por lo tanto, hoy he puesto delante de ti, hoy prescribo, trato de ponerlo por la palabra. El Eterno trata de poner eso en tu corazón, prescribirlo, ponerlo en tu corazón. ¿Qué? Las bendiciones que hará que rechaces totalmente las 53 de la otra lista. También Yahweh tu Elohim dice, te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones, todas ellas, y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Y vamos al último pasaje, los últimos textos de esta porción. Y así terminamos, amados. Estamos en el capítulo 29. Vamos al verso 2 hasta el 8. Verso 2 y el 8. Capítulo 29. Dice, las grandes pruebas que has visto tus ojos, las señales de aquellas grandes maravillas. Pero hasta el día de hoy, nos ha dado Yahweh corazón que entienda. Es decir, está hablando el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Le está hablando al cuerpo de Mesías, la iglesia, hoy, antes de entrar lo que se conoce como la tierra prometida, pero lo que dice cielo nuevo, tierra nueva, todo nuevo. Estamos en el mismo punto. Hoy lo que estamos como creyentes es esperando el advenimiento, la venida del Mesías, para que se cumpla todo. Lo que falta, el final de todo lo que habla Mateo 24. Pero él estará allí con su pueblo en la obediencia de ellos. Es el imán que los trae para cubrirlos y bendecirlos. La obediencia. Un imán llamado obediencia. Un imán que conecta, ¿no? Los mandamientos son como un imán para nuestra vida, porque en el hebreo mismo, que lo tradujeron mandamiento en español, en el hebreo mismo significa conexión. Yo obedezco, me atrae. Él me atrae. El mandamiento me atrae. Cuando obedezco el mandamiento, me atrae. Dice, mire, oiga, tenga oído para oír. Pero hasta el día de hoy no os ha dado Yahweh corazón que entienda. Ahora usted hoy por primera vez ya estaba atendiendo, oyendo, que hasta este momento no he entendido cosas que tienen que ver con la bendición y la maldición porque no estabas listo. Pero hoy
Vea lo que dice el texto. Vea lo que dice el texto. Cuando dice hoy. Pero hasta este día de hoy, como ayer, no os ha dado Yahweh un corazón que entienda. Pero ahora, si pones atención y has puesto atención, ahora entiendes. Un corazón para entender. Pero no solo se queda ahí. Dice el texto, el verso 3 de 29, dice, corazón que entienda, ni ojos que vean, ni oídos que oigan. Y yo he conducido 40 años por el desierto, no han envejecido las vestiduras sobre ustedes, ni se ha gastado el calzado sobre sus pies. No se habían dado cuenta de eso. No podían ver, no entendían. No habéis comido lejen. Cuando dice lejen, pan, es no es maxó. Cuando dice lejen, está hablando de ese pan que descendió del cielo, maná. Por eso Yeshua se refiere a él también como el pan que descendió del cielo, maná. Ese pan es muy diferente al pan que usted come o el maxó, muy diferente. Ese pan te cambia y te mantiene como nuevo. No importa los años. No importa las circunstancias. No importa lo que está a tu alrededor. Porque tú comes el maná que viene del cielo. Palabras. Y el que no obedezca a Yeshua está en esa lista de los 53. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan, todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuándo? Hace 41 años cuando acepté a Cristo, ahí empezó todo. Pero ¿cuántas veces en el camino uno tiene que corregir y decir, perdóname? Y volver a limpiar el basura, el polvo de los pies en nuestro caminar. Eso tiene que estar siempre presente en tu vida. Chequea. No habéis comido la leche ni habéis bebido vino. ¿Por qué? Porque cuando se refiere a este lechen, sí le dio lechen, pero no era pan o maxó. Fue algo que transformó toda su vida, que no necesitaban de hacer ninguna cuestiones que cuando comes, cuando tú comes algo, estás obligado que tienes que evacuar o sacar todo lo que no sirve o lo que ya fue procesado. Perdone que tenga que decirlo así. Ese maná no producía eso. Como tampoco ellos se dieron cuenta que su ropa no se envejecía, crecía con ellos, los zapatos crecían con ellos, sus sandalias, no crecía con ellos. Imagínense, son 40 años. ¿En qué lugar van a comprar? ¿En qué tienda van a comprar? ¿O es que habían zapateros y constructores y todo ello? ¿Y de dónde sacaban los materiales? O le creemos a la palabra o le creemos a los pensamientos que vienen. Oh, no, eso fue así. No, es que fue allanzado. No, es que aquel dijo, aquel dice otra cosa. Lea lo que dice la escritura. Si tiene un corazón para entender, Dios te revela. De lo contrario, no, porque los secretos de Dios le pertenecen a él y los revelados le pertenecen a los hijos, pero siempre tienes que desearlo y buscar eso en obediencia para que se
revele eso en tu vida. Dice, ni vino, entonces no había pan normal, no había vino nuevo ni añejo, para que supiera que yo soy Elohim. O sea que entonces nos está diciendo que 40 años le sirvió a esa nueva generación, porque los padres murieron en el desierto, que ¿qué vino a hacer? Bueno, vino a ser una bendición para que aprendieran simple y llanamente quién soy, como dice aquí el texto, quién soy yo, Yahweh, para que se enamoraran, ¿no? Por eso dice en otro pasaje que a la novia la llevó al desierto para hablarle en el desierto de amores, Eclesiastés, ¿no? Para hablarle al desierto de amores. Pero si fue un desierto literal. Para que le conocieran a él completamente, quién es el esposo. Vuestro Elohim, vuestro Dios. Verso 6, capítulo 29. Y cuando llegues a este lugar, ¿qué ocurrió cuando ustedes llegaron a este sitio? Ya están listos para entrar a la tierra prometida. Bueno, le salió Sihón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, a nuestro encuentro para hacernos guerra. ¿Y qué pasó? Le ganamos. ¿Quién ganó? El Eterno les hizo ganar porque ellos no sabían pelear. 40 años entrenándose como soldados de 20 años para arriba, y ahora fueron 40 años de training para enfrentarse a estos dos reyes. Y lo herimos, dice la escritura. Verso 7. Y apoderándonos de su tierra, le dimos por herencia. ¿A quién le dieron esa tierra? Ahí dice a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Hubo una guerra inicial, tomaron esa tierra, y esa tierra de estos dos reyes fueron dados a estos dos tribus y la media tribu de Manasés. Se les dio a ellos porque era sumamente productiva y tenían mucho ganado. Lea el contexto de todo ello, de lo que estoy diciendo. Verso 8. Y guardaréis, déjenme, ok. Verso 8, y así concluye Kitabo. Cuando entres o cuando llegues. Qué bendición es saber que un día llegaremos. Qué bendición que hay una promesa que llegaremos al final, pero todo depende de nosotros. Hay de los que hablan de la gracia mal interpretada, porque la escritura dice el que venciere hasta el final. La gracia tiene que ver. La gracia la tenemos que tener, la tenemos en Cristo. La gracia está desde Génesis. Por su gracia no fueron consumidos los pueblos de Israel ni nadie. Su gracia. La palabra gracia tiene que ver completamente con misericordia. Verso 8 dice, y guardaréis las palabras de este pacto y las cumpliréis para que prosperes en todo lo que hicieras. Entonces, ¿para qué son los mandamientos? ¿Para ser salvo? Los mandamientos son para que te vaya bien en la vida y que las obras de tus manos sea fructífera en todo lo que hagas. Eso es lo que dice la escritura.
¿Le creemos a lo que está escrito o le creemos a las voces de hombres, a doctrinas de hombres? Siempre, siempre, siempre será, amado, que usted tiene que decidir. Ya Dios decidió, dejó el pacto, cuando dice Dios lo dejó para que uno decida, para que usted decida. Así como lo oye, para que usted decida. Importante, sumamente importante. Claro que sí, querido. Claro que sí. Todo esto es para que cada uno de nosotros meditemos en este momento, medite en lo que hemos estado escudriñando en esta porción bellísima, poderosa para todos nosotros, que es la bendición y que es la maldición. ¿Qué más me queda? Nada. Solo orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amashiach, que está a la diestra tuya, el cual dijo que todo lo que te pidiéramos a ti en tu nombre, Yud-Heh-Vah-Heh, lo harías, porque estás a la diestra del Padre. Estás allí como un Cohen Gadol, como un sumo sacerdote que nos presenta ante ti todos los días, todos los días, todos los días. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de tus hijos, ten misericordia del liderazgo, de los pastores, a quienes tú has levantado en todo el mundo para que estas buenas nuevas sean llevadas, pero con la instrucción, Padre. Las instrucciones, tu mandamiento, tus ordenanzas, todo lo que has estipulado para cada uno de tus hijos. Te doy la gloria y la honra en este momento. Una vez más, que tu rúa, que tu espíritu hable a los corazones. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y proceda a hacerte chupar y arrepentimiento, levantarse y seguir el camino que ha establecido Yeshua, por la puerta que es angosta y por ese camino que es estrecho. Gracias una vez más para recordarnos que aquel que tiene las bendiciones, como nos expresa Gálatas, y somos de Cristo, somos linaje de Abraham, y a Abraham se les entregó todas las bendiciones. Gracias, Padre, porque la herencia de esa palabra es también para nosotros, si escuchamos y si hacemos su voluntad. Ayúdanos. Es más, tú has dado tu espíritu, que es el que nos ayuda y nos guía. Y por ello oro ahora también, que aquellos que no tienen el espíritu, el Ruach HaKodesh, que ellos lo pidan, Padre, porque yo no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada si no lo piden ellos mismos. Que ellos lo pidan. Y Padre, su promesa es que lo dará abundantemente para así cumplir el propósito suyo aquí en esta tierra hasta que usted envíe a Yeshua. Amén. Así que bendiciones, amados.
Nos vemos en la porción de la parashá que nos corresponde para esta semana dentro de unos minutos o unas horas o unos días, pero va a estar grabado para que usted lo tenga, donde entraremos en esa bendición de la parashá 52. Así que Shavuot, que tengan una buena semana, bendecida. Bendiga al que está a su lado, bendiga a aquel que está junto suyo, si tiene sus hijos, bendígalo, bendígalo. Y si yo te bendigo con las bendiciones que vienen de lo alto, de Dios mismo, de nuestro Padre Celestial. Si tiene alguna necesidad, igualmente, la pone delante de Dios. Porque en sus bendiciones hay provisión para cada cosa. Para cada cosa. Pedid se os dará. Llamáis se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que llama, se le abrirá. Hágalo. Funciona. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hará lo que ella quiere en aquellos que así lo quieren. Así que bendiciones. Nos vemos entonces dentro de, como dije, bueno, dentro de un buen momento, un buen rato en estas grabaciones que estamos haciendo del estudio. Shalom.